CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1283. 3 beneficios de la responsabilidad. Para iniciar, escuchemos Santiago, capítulo 5, versículos 12 al 20. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí, y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte, y cubrirá muchísimos pecados. Doctor, pues hoy hablaremos acerca de la responsabilidad, pero desde una perspectiva absolutamente positiva. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos por vivir este principio que todos sabemos que es importante? Y fíjate que la responsabilidad es un asunto, nos dice Robert Tamasi en uno de sus artículos de Maná de lunes, dice que la importancia sobre la responsabilidad va en aumento cada día más. O sea, tenemos que aprender a ser responsables. Él nos menciona de un amigo, el cual, hablando con hombres de negocios más jóvenes, tocaban el asunto precisamente de cuán importante es la responsabilidad, y estos le preguntaron cómo lo compaginaría al compararla con otros rasgos o con otras habilidades profesionales. Esta pregunta le fue planeada porque la responsabilidad es un concepto ajeno para muchos líderes que están surgiendo, y ciertamente no es algo que haya estudiado en la universidad. No te dan un curso sobre la responsabilidad, no existe. Qué interesante, porque estos muchachos que están ya en el mundo de los negocios de pronto dicen, háblenos de la responsabilidad. Bueno, ¿cómo, verdad? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y también nos dice que al enfocar la luz en este vacío de responsabilidad personal y profesional, la ola de escándalos en los negocios difícilmente será una sorpresa. ¿Cuáles son esas sorpresas? Bueno, las serias transgresiones éticas realizadas sin remordimiento, por ejemplo, por altos ejecutivos que se designan bonos extraordinarios exorbitantes mientras sus compañías sufren de pérdidas, inclusive de pérdidas inauditas, o por ejemplo fracasos morales de los directivos, son cosas que estamos viendo cada día, inclusive en las noticias. Y fíjate que en el libro de Jueces, en la Biblia, vemos esa característica de falta de responsabilidad. Dice que cada uno hacía lo que le parecía mejor. Este es el gran punto, cuando el enfoque está centrado solamente en mí mismo, en mi comodidad, en mi beneficio. Bueno, pues voy a entender la responsabilidad de una manera muy flexible, sí, muy diluida, muy ajena a la realidad. Sí, como todo el mundo lo hace, pues yo también lo puedo hacer, aunque no es lícito, aunque no es correcto y aunque no es ético. Pues todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Claro. Ahora, hay algo importante que nos dice Robert Tamasi. Esto se aplica a las responsabilidades, no solamente en las acciones, sino también en las actitudes, tanto en el trabajo como en casa. Es más, él dice, también aplica
en los momentos de ociosidad, es decir, a la falta de inactividad. Y también en la toma de decisiones financieras. Como dijo el poeta inglés John Donne, nadie es una isla por sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, podríamos pensar en nuestras decisiones éticas y morales como seres independientes sin consecuencias para otros, pero eso no es verdad. Es cierto. Siempre vamos a afectar de una manera positiva o negativa a otros. Así es. Francamente, solo podemos ser tan responsables como queremos serlo. Al final, la idea propagada de que es mi vida y yo decido es mentira. Cierto. Porque nuestras vidas afectan las vidas de otros. Fíjate, como resultado, continuamos encogiéndonos de hombros cuando nos enteramos de líderes que se dan la vuelta ante los catastróficos fracasos éticos y morales. Inclusive, algo que destaca Tamassi es que mientras parece que hay personas que son abiertas y honradas, muchos otros no parecen estar realmente dándole ninguna relevancia a eso y de manera cada vez más descarada se muestran abiertos y francos en cosas que son fallas a la responsabilidad. Pero, ¿por qué debemos de permitir otras personas en nuestras vidas proporcionándoles acceso a nuestros pensamientos y actividades privadas? Fíjese, sabía de esta chica que sale embarazada y entonces los papás al enterarse piden hablar con el chico y la familia que pues, propició el embarazo. Cuando tienen esta reunión, la familia del joven hace una pregunta bien sencilla y la pregunta es, ¿quién se embarazó? Los papás de la chica dicen, ¿cómo? Sí, ¿quién se embarazó? Pues obviamente nuestra hija. ¿Quién de ellos dos se podía embarazar? Pregunta el papá del muchacho. La familia atónita dicen, pues nuestra hija. Entonces es su problema. Con permiso, se levantaron y se fueron. Estamos viendo una situación en donde una generación a otra parece no estar abonando de una manera importante, doctor, hacia el que asumamos nuestra responsabilidad. Y qué importante es eso. Ahora, ¿cuáles serían esas 3 razones que nos ayudan a enfrentar la responsabilidad? O esos 3 grandes beneficios. O esos beneficios. Detrás de la responsabilidad. Bueno, en ellos nos meteremos justo después de esta pausa. Estamos escuchando 3 beneficios de la responsabilidad. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que ya decíamos es el programa 1283. 3 beneficios de la responsabilidad. Es importante lo que nos dice Tamassi, especialmente en días como hoy, doctor, sin lugar a dudas. Pero, bueno, la verdad es de que si nosotros pensáramos en la responsabilidad como un negocio, nos daríamos cuenta que es rentable. Pues es decir, sí, hay vale beneficios. Vale la pena. ¿Cuáles son uno de estos beneficios, doctor? Fíjate, al aceptar la responsabilidad, uno de sus beneficios es que nos ayuda a llevar a cabo en las metas y planes que valen la pena. Claro. A veces las buenas intenciones pues no son suficientes. Así es. Necesitamos a los amigos, es más, socios de responsabilidad compartida, quienes se preocupan bastante de nosotros y nuestros mejores intereses que nos desafían cuando no seguimos los planes y metas importantes que hemos discutido con ellos. ¿Qué nos dice Hebreos 10:24?
preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y fíjate qué hermoso es tener un amigo o un socio. Sí. Pero yo digo que un amigo es más profundo que un socio. Sí. Que te dice, cuidado, no es por ahí. Claro. Vente por acá. Sí. Tengo un discípulo que me decía, Enrique, que escuchen tu silencio. No se me olvida, que escuchen tu silencio. Y a veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Y sí, hay momentos apropiados para todo, a veces Así inclusive para no hablar. Acá el asunto tiene que ver con algo muy importante. Muchas veces nosotros llegamos a establecer planes que nosotros mismos violamos. Empezamos el año con muchos propósitos. Este año sí voy a bajar de peso, este año voy a aprender inglés. Y nosotros mismos fallamos porque somos irresponsables aún en pequeñas metas. Y eso nos va a complicar las grandes. Pero no es el único beneficio. ¿Cuál es otro de ellos, doctor? Fíjate que nos guían cuando queremos tomar decisiones importantes. Así es, las responsabilidades son una guía, son como una brújula. Así es. A la hora de tomar decisiones importantes, veamos en dónde está el asunto de la responsabilidad. O sea, hacemos decisiones que valen la pena. En esas ocasiones, los socios o nuestros amigos que nos ayudan a ser responsables, no solo nos ayudan a evaluar las opciones, sino también nuestros motivos internos. Y ahí está la clave. Es decir, lo que hacemos y también por qué lo hacemos. Proverbios 15:22 nos dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Así es, en la abundancia de consejeros hay sabiduría, dice otro pasaje. Y de alguna manera pudiéramos decir, en donde nosotros tenemos a la vista una responsabilidad por cumplir, podemos tener a la vista también una señal en el camino que nos dice, por aquí es. Así es. Por aquí es. Así es. Y hay un tercer beneficio. Dice, no solo nos ayuda a llevar a cabo en las metas y planes que valen la pena, también nos ayuda y nos guía cuando queremos tomar decisiones trascendentales, importantísimas. Pero también hay una tercera, ¿cuál es? Nos protegen del mal. Wow. Bueno, esta se paga por sí misma. Sí, es cierto. Santiago 5:16 nos exhorta, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. No es que tengamos personas haciéndonos un chequeo. Sí, una revisión, Sí, vamos una a decir, revisión. muy minuciosa. Sino mejor comunicar nuestra buena voluntad de ser totalmente vulnerables, salvaguardando así nuestra integridad y finalmente nuestro sitio y efectividad como embajadores de Dios que somos aquí en la tierra. Yo le puedo decir, fíjese, después de muchos años de caminar conociendo a Cristo y viviendo en la palabra con la buena voluntad que eso implica, yo no conozco al día de hoy alguien que me haya dicho, me arrepiento tanto de haber obedecido a Dios hace 10 años. No conozco una persona. Hace 20 años que tenía una decisión difícil y obedecí a Dios. ¿Qué decisión tan mala? Yo no conozco a alguien, pero conozco a muchos que totalmente al contrario dicen, ¿cómo lamento esa decisión irresponsable que tomé hace 10 años? ¿Cómo lamento hasta el día de hoy esa decisión irresponsable? La verdad es de que asumir nuestra responsabilidad y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios nos protegen de futuros coscorrones o de fracasos totales o de muerte inclusive. Y nos da seguridad y nos da madurez. Y además hace que vivamos vidas que agradan a Dios, que es el protagonista del universo. No, y que somos transparentes. Sin duda. O sea, si andamos en la luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros. ¿Qué dice? La sangre de Cristo viene a ser efectiva en cada uno de nosotros. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.